Muy bien, estoy grabando. Vamos a tratar de pensar de qué modo nosotros nos vamos a enfocar. Este texto es de Marcel Detienne, pero en este punto yo tomé como síntesis la introducción que hace Pierre Bernat, que tiene otros textos sobre el mismo trazado, pero que es mucho más, ¿cómo le podría decir? Mucho más complejo porque nombra demasiadas cosas. Entonces, lo que me interesa ver con ustedes es básicamente cómo los autores que trabajan la época arcaica van a tratar de trasladar esos relatos a la palabra. Yo recién le ponía en el chat acerca de que tenemos que entender que estos escritos tienen de por sí fallas estructurales en el sentido de no saber de qué se está hablando, no saber de qué a ciencia cierta si todo lo que dicen pasó. No tenemos ese registro y no lo vamos a tener tampoco, sino simplemente estamos hablando de entender cómo se trasladó la época a la escritura. Es un tanto difícil, pero voy a hacer este trabajo, voy a copiar este fragmento en el chat para que lo vamos siguiendo, porque no puedo escribir las dos cosas a la vez y tengo mucha gente que está afuera. Entonces, bien, estoy trabajando estos aspectos. Vamos ahí. Lo de las musas ya habíamos hablado y habíamos hecho un diálogo acerca de cuál era la función, la labor o el reconocimiento de las musas. Y básicamente habíamos llegado a la conclusión de que éstas tenían gran poder porque manejaban el tiempo, manejaban la palabra y también manejaban algunas cuestiones de reconocimiento que tenían que ver básicamente con la distinción con la distinción de las personas, pero también con el ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a operar en esta circunstancia tratando de entender que una musa es algo así como un jefe de gobierno desplazado que aporta desde los distintos rincones de los lugares de poder en función de sostener una misma organización tribal? Y cuando hablo de organización tribal, estoy haciendo mención de que no era cualquier organización. La organización tribal tiene su eje, tiene su jefe, tiene su distribución de poder y también tiene la responsabilidad de sostener y ampliar el patrimonio territorial. Cuando ustedes vean con la profesora Dayana el contexto y se habla en ello de las sucesivas guerras que se daban, eran guerras por territorios y por bienes. Es decir, no eran guerras que se hacían porque sí, sino que estas invasiones, esas constantes invasiones y las guerras que se daban entre tribus tenían que ver básicamente con aspectos fundamentales de su economía. Ampliaban el territorio, se apropiaban de sus bienes y a los esclavos los traían prisioneros para trabajar. Es decir, no mataban a los prisioneros, los traían para trabajar. ¿Por qué? Otro punto es por qué hablamos, ¿sí?, de una sociedad tribal politeísta y antropomórfica. Cuando hablamos de una sociedad tribal politeísta, estamos haciendo mención a que se creían muchos dioses. Y esto que les decía, una sociedad tribal politeísta y antropomorfa, estoy haciendo mención a que los dioses tenían formas humanas, ¿sí? Salvo los ritos de los animales,
Después los dioses en sí tenían formas humanas o formas combinadas humano-animal, pero era entendible como una cuestión de divinidad. Gran parte también de estos vínculos de los dioses con la naturaleza, en el sentido en que la sociedad arcaica la entendía, una naturaleza que existía de por sí, nadie se preguntaba de dónde venía, sino una naturaleza de por sí. Las sociedades tribales se asentaban en un lugar, lo expropiaban, lo mantenían y lo trabajaban en el sentido de salir de guerra, las mujeres los cultivos y todo lo demás, pero la naturaleza tenía gran influencia en el sentido de mediar entre los humanos y los dioses. Ante una tormenta muy severa se sacrificaba algo al dios que representaba la tormenta, al dios que representaba el viento. Es decir, todo estaba vinculado a esa serie de dioses por los cuales esa sociedad se sentía identificada. Muy bien. Vamos a hablar de testimonios de una época, y van a aportar ustedes también. Vamos a hablar de testimonios de una época. Entonces, se hace necesario mencionar, obviamente, el papel del poeta. ¿Qué característica reviste esto del testimonio? Estamos haciendo alusión a las narrativas interpretadas en reglas de mnemotecnia, me olvido, de mnemotecnia, basadas en la mnemocine, que sería la memoria. ¿Sí? La pregunta es qué rol juega mnemocine en esto de el relato cantado. Vamos juntos, vamos a hablar todos. El relato cantado. Entendamos que la memoria no es lo mismo que la narrativa. Porque la narrativa está organizada y estructurada. Nuestra memoria recibe impresiones sensibles y de apelación a los saberes. Cuando nosotros o el ser humano se interpela a sí mismo recurriendo a la memoria, traduce esas sensaciones, las convierte en reflexiones y luego las interpreta o narra. ¿Qué quiero decir? ¿Podría repetir eso último, por favor? Sí, voy lento porque estoy escribiendo a la par en el chat. Digo que cuando Gracias. nosotros vamos a intentar narrar algo, ¿sí? Nosotros lo primero que hacemos es
interpretar y traducir las sensaciones. Una vez que esas sensaciones sensibles son subidas al campo de la razón, estas se convierten en reflexiones. Y esas reflexiones son las que se interpretan y narran. De allí que cuando hablamos de la memoria del poeta, estamos haciendo más alusión a su labor de narrador que a la verosimilitud de lo que dice. Es decir, no podemos comprobar que es verdad. Además, no nos interesa saber la verdad. Lo que queremos es ver de qué modo esta interpretación se acerca a los lugares conocidos. ¿Estamos? Acá estaría, fíjense en el tercer párrafo de la segunda página. Dice, la palabra cantada es, sin embargo, inseparable de la memoria. ¿Sí? Acá cuando hablo de memoria y hablo de la posibilidad de transmisión, se está hablando de remembranzas. Y remembranzas es recordar, recuperar lo que se sabe. Y acá habla del estatuto religioso de la memoria, su culto en medio de los aedos. Ustedes por ahí van a encontrar numeritos que tienen que ver con las citas a pie de página que tenía el texto. Algunos los borré, otros se me quedaron, porque tienen 2800 citas por texto, chicos. Y su importancia en el pensamiento poético no puede comprenderse si no tenemos en cuenta que del siglo XII al siglo IX la civilización griega estaba habitada por el mundo de las musas. Muy bien. ¿Qué pueden aportar a esto? ¿Qué pueden criticar de estos aspectos? ¿Vamos? ¿Sí? Anímense a lo que salga. Yo de pasada estoy tratando de escribir lo que puedo en el chat, porque no me deja para mucho, pero sí vamos charlando con ustedes. Vamos grabando y a la par yo voy escribiendo sus aportes en el chat. Lo pueden hacer ustedes también si quieren en el chat. ¿Lo tienen abierto? No. Muy bien. Yo iba a decir de la memoria en cuanto al poeta, que lo que hablábamos la otra clase de que el poeta te hacía desaparecer de la historia o no, también de acuerdo a su memoria. O sea, al ser tan subjetivo lo que él contaba, él podía elevar o hacer desaparecer de esa historia, y en eso tiene mucho que ver la memoria también. Es fundamental. Y como decíamos, hacer desaparecer no es ingenuo, hacer desaparecer tiene que ver con la intención, ¿sí? Claro. Con la intención. Entonces, yo había agendado, sí, escucho. yo había agendado que la palabra del poeta, tal y como la desarrolla la actividad poética, combina la musa con la memoria, y que la musa, a través del poeta, invocaba el pasado. Sí, muy bien. El pasado y lo que será. La musa puede transmitir el pasado, estar en el presente y estar previniendo acerca de lo que vendrá. Bien. Sí, muy bien. Puede hacer olvidar las musas. A ver, más fuerte. Las musas pueden hacer olvidar, quitar la También. memoria al poeta.
o mediante cantos en tradiciones orales. Sí, sí, sí. Y por eso ahí está la relación entre el poeta y la musa. Exacto. La musa puede recordar, puede traer, puede revalorizar, puede dar un lugar, pero también te puede olvidar. Sí. Y la musa vendría a ser como el medio, ¿verdad? Del poeta. El medio. Ahora fíjense cómo utiliza el poeta la figura de la musa para canalizar sus responsabilidades. Si no me interesa, no te nombro, que justo la musa le vino a decir a él que no le interesa. Es decir, esa es la mirada, manos. exacto, sí. Esa es la mirada crítica que vamos a tener conmigo. ¿Está bien? Lo dijo la musa, pero ¿quién lo dijo? ¿Quién lo tradujo? Yo fui más suave, dije medio. No quise ser tan claro, pero drástica. Me parece bárbaro. Lo que pasa es que conmigo vamos a ver la historia, pero también la vamos a criticar, es decir, cómo se ha utilizado en ese caso el discurso, cómo el poeta traduce lo que dice la musa, y quién puede corroborar que lo que dijo la musa tal cual lo tradujo el poeta. Y ahí se juega el poder. Es incuestionable. Es incuestionable, ahí se juega el poder. A lo que voy es que el poder nunca ha estado ausente en ningún contexto, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Quién más aporta algo? Escucho. En la preescritura eran 3 las musas. Ajá. Meleté, Nemé y Oboyé. Ajá. Tenían funciones poéticas. Una designaba la disciplina, la otra la función psicológica y la otra era el producto del canto épico. Bien, bien. ¿Y por qué serían las mujeres, chicos, chicas? ¿Por qué serían las mujeres las musas y no los musos? ¿Se les ocurre pensar? En ese tiempo eran consideradas engañosas. Es una duda. Pensemos juntos. Ya que lo voy a escribir porque los que no... Sí, te escucho, te escucho. No, que en ese tiempo eran consideradas engañosas las musas y también se consideraban a las mujeres engañosas. Engañosas. Yo había notado la otra vez peito y apaté, puede ser astucia y persuasión. Y era eso por ahí, capaz que lo que tenían las musas, bueno, en el emblema de la mujer, perdón, estoy retrabada. Ya, tranquilo, estamos aprendiendo todo, no hay problema. Sí, vieron que ahí dan las características de las musas, pero no olviden que las musas eran jóvenes vírgenes que vivían encerradas, sin contacto con los demás, salvo con el rey de verdad, el mago, ¿sí? Entonces, todo lo que las musas supuestamente decían era interpretado y traducido. Pero fíjense el valor arcaico de la palabra cuando la musa, ellos dicen, la musa transmite lo que fue, lo que es y lo que será. Pero son vírgenes y están encerradas. ¿Qué se nos ocurre pensar en esa circunstancia? Y yo pienso que no es una categoría, si bien es de lo femenino, pero no es relacionado con la mujer, porque tienen una categoría superior. El hecho de que esté aislado reafirma la pureza, no tiene contacto con lo social, con lo humano. Ajá. Y el no tener contacto con humano, ¿lo hace más humana o menos humana? Lo hace superior. ¿En qué sentido, Ale? ¿Quién me dijo la hace superior? Yo. Creo que lo hace más cercano a los dioses. Ahí como está. Que está en el medio de los seres humanos y de los dioses, y ahí le da, digamos, el fundamento de que su palabra sea la verdad y sea transmitida por el poeta. Ahí está. Bien. Pero pensemos, porque acá lo que estoy trabajando con ustedes es de qué modo de esto que estamos hablando nosotros vamos a seguir la idea posterior. ¿Sí? Si dije vírgenes,
¿qué es lo que les está vedado a las musas? Lo religioso. Los Lo hombres. religioso. Los hombres, Mi amor. dice, sí, o las mujeres, yo qué sé. Sí, Sí. se está... Sexual. Todo lo sexual estaría vedado. Todo lo sexual. Bien, quiero que presten atención con esto de todo lo sexual, porque la sociedad griega posterior va a retomar esto sin nombrarlo, lo va a retomar y va a ser una de las claves del pensamiento griego posterior, de la filosofía del pensamiento griego posterior. Entonces, la carne siempre ha sido considerada, la carne y lo práctico ha sido considerada después como algo negativo, como algo oscuro. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Bien, muy bien. No sé quién me dijo, de los hombres. ¿Quién me habló? ¿Era Milton o Lucas? Escuché una voz de niño. Yo dije que estaban vedados los hombres. Le estaban vedados los hombres. Sí, los hombres y en general lo sexual. Lo sexual no está bien visto Sí. en la sociedad griega. Eso después lo vamos a ver. Entonces pensemos que ese aislamiento de la realidad tiene que ver con mantener la pureza y no caer en los sentidos o en la carne, porque los sentidos y la carne van a ser el motivo de los excesos en las sociedades griegas. Y ahí está el quiebre, ¿sí? Muy bien. Aporten algo Igual- más, chicos, así lo grabamos y después cortamos y charlamos acá. Bien. Igual que qué contradicción se presenta en cuanto a ese tabú de lo sexual y después se aparece el tema de la admiración a Dioniso y todas las fiestas que se hacían alrededor de eso. Sí, 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 sí. Es que conmigo vamos a ver una historia, pero que se mete en esas contradicciones para no ver una historia desprendida de la realidad, ¿sí? Siempre que hubo, la historia humana siempre estuvo atravesada por contradicciones, porque si no, no sería historia. Pero ¿de qué modo Ni hablar. después? Te escucho. No, perdón. Yo digo, ¿de qué modo la historia se encargó de pensar linealmente la historia de Occidente y de eliminar todas aquellas contradicciones para decir que es un pensamiento que se erigió en la historia como el pensamiento sin más? Es decir, seamos desconfiados de la historia, eso lo digo, seamos desconfiados de las narrativas históricas, porque siempre hubo una interpretación de por medio, ¿sí? Vamos a hacer así, chicos. Mi voz da para un Zoom más. Después vamos a trabajar al chat. ¿Estamos de acuerdo? Se nos termina este tiempo. Listo, sí. Bien, nos sumamos Genial. otro más. Muy bien.